Abran sus sagradas escrituras en el libro de Proverbios 14:14. Los proverbios son sabiduría para nuestra vida, son dichos suaves que entran a nuestra vida y si los tomas como de parte de Dios pueden bendecirte mucho. Fueron inspirados por Dios, hermanos. Proverbios 14:14. Vamos a hablar de dos caminos, vamos a hablar de dos personas que las describe este versículo. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 14:14, dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Pero el hombre de bien estará contento con el suyo. La palabra nos habla de dos caminos, nos habla de dos personas, ¿sí? Una necia y la otra de bienes. La otra de bien quiere ser bueno, quiere estar contento, es lo que significa bien. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿De cuál suyo? Del camino. El hombre de bien estará contento con su camino. El hombre de bien tratará de hacerlo, de caminar, hacerlo bien por ese camino. ¿Sí? Mas el necio, el imprudente, el insensato, el ignorante, son todas las definiciones que puedes encontrar en algún diccionario acerca del necio, imprudente, insensato, ignorante. A él le va a parecer el camino conforme a él lo vea, conforme él piense que es lo mejor para su vida. Pero hermanos, nosotros debemos regirnos por la dirección de Dios. Tú debes de regir tu vida por la dirección que te marque la palabra, que te marque el Espíritu, que te marque Dios mismo, guiándote a caminar. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponerlo en manos de Dios y que sea Dios el que hable conforme a cada necesidad esta mañana. Padre amado, muchas gracias porque nos permites ver, Señor, dos clases de personas en este pasaje, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a comprenderlo, Señor. Y si llevamos camino equivocado, Señor, tú rectifica nuestros pasos, Dios. Tú rectifica nuestra vida, Señor, y métela por el camino correcto, por donde tú caminas, Dios. Porque tu palabra dice que si queremos ser como tú, debemos de andar como tú anduviste en esta tierra, amado Dios. Ayúdanos a entenderlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si retrocedes 2 versículos antes, queda aún más claro. Dice la palabra en el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces nosotros pensamos que porque se ve mejor el camino, se ve más bonito, nos va a llevar al final al destino donde vamos. Pero no es así, hermanos. A veces el camino que tú ves más pedregoso, más difícil, más duro de caminar, es el camino correcto. Y la palabra dice que es camino que al hombre le parece derecho. Y el otro versículo nos habla de sus caminos será hastiado el necio de corazón. O sea, aquel que no quiere entender que ese camino no es el adecuado, que ese camino no es el correcto. Y te leía este pasaje, hay camino que al hombre le parece derecho. Pero ¿por qué a veces ese camino te parece más agradable? ¿Por qué a veces ese camino que aparentemente se ve despejado, se ve más fácil de transitar,
piensas que es el camino adecuado. En el camino de Dios es muy fácil de que tú te extravíes. En este camino, muchas veces los predicadores, las personas, los conocidos, te dicen, todos los caminos de la religión te llevan a Dios. Y es una gran mentira. A veces te dicen que, de todos modos, todos andamos en el mismo camino, buscando lo mismo. Nada más que algunos lo quieren buscar por el camino correcto y otros por el camino que les parece correcto a ellos, que les parece derecho. Y ese camino que les parece derecho, de muchas maneras se los hacen atractivo. Muchas verdades a medias. De aquellos que abren las Escrituras, de aquellos que abrimos la palabra de Dios, hay muchos que te suavizan la palabra. Hay muchos que te dicen, es cierto, muchas verdades, muchas cosas bonitas, pero dentro de todas ellas hay cosas que parecen derechas, pero que al final no es como ellos la dicen. En este camino cristiano te vas a encontrar el camino que tú quieras, acorde a como tú lo quieras hacer, acorde a tu necesidad si tú quieres. Si a lo mejor en el camino del mundo tú eres alegre, a ti te gusta mucho a lo mejor la música, va a haber lugares donde pongan música de acuerdo a que tu carne se sienta bien. ¿Te gusta la música tropical? Te van a poner tropical. ¿Te gusta ranchero? Pues te van a dar ranchero. ¿Te gusta grupero? También. Rap, pues también. Rock cristiano, pues infinidad. Y te van a suavizar ese camino, ¿sí? Y los predicadores te van a decir, pues poco a poco, hermano. O sea, la salvación es por un proceso, no te apresures. ¿Sí? Ven, acepta a Jesús y poco a poco te la vas llevando. Ven y poco a poco vas en el camino correcto. Si tú ya aceptaste a Jesús, pues ya eres salvo, hermano. Ya eres salvo, hermana. En algunos lugares te van a decir salvo, siempre salvo. Tú ya no vas a perder la salvación. Y te dan versículos, hermano. Versículos que tuercen. Versículos que sacan de contexto. Pero son los que te van a dar. Y en muchos lugares. Y si tú no eres de los que les gusta investigar, de los que les gusta buscar, si te gusta que te aligeren el camino, pues ahí te vas a acomodar. Ahí vas a estar a gusto. Te van a dar falsas promesas de prosperidad espiritual, de prosperidad material. Se aprovechan de la misericordia de Dios en muchos lugares. Es cierto, Dios se puede manifestar. Ve tu necesidad de alguna manera, en algún lugar donde se están predicando y te dicen, venga por su milagro, y Dios puede manifestarse en ese lugar. Pero la palabra de Dios nos habla y nos da muchos ejemplos de que no por el hecho de que te sane, de que te dé un trabajo, tú ya vas a ser salvo. Eso no es cierto. Pero por la ignorancia de nosotros, por no escudriñar la palabra, por no buscar, si te dicen, es más fácil que vayas y repartas revistas, repartas propaganda, o si te dicen, ahora ya vas a tener un nuevo intermediario, ahora ya vamos a canonizar a Juan Pablo II, y ya vas a dejar tus cargas en él. Pero si no vas a la palabra, y te encuentras a esos falsos profetas, te encuentras a esa gente que se aprovecha de la ignorancia del pueblo, de la ignorancia de nosotros.
¿qué va a pasar? Vas a tomar ese camino del necio del cual te está hablando la Escritura. Ese camino que te lo van a hacer fácil. Y a ti te va a gustar porque no hay muchas demandas, hermano. No hay muchas. Y el camino del necio, te voy a dar algunos versículos para que lo vayamos viendo. ¿Cómo puede allanarse ese camino? ¿Y cómo puedes adentrarte tú? Y si algunos que venimos de algunos lugares, a lo mejor tú ya los has vivido, a lo mejor a ti ya te ha pasado eso. A lo mejor ya vienes de lugares donde lo principal es agradar al ministro, agradar al pastor, agradar a las autoridades de tu denominación. Si tú estás bien con el pastor, aunque no estés bien con Dios, te dan la entrada hacia el cielo, cuando no es así. Cuando Dios no trata de esa manera. Vamos a Proverbios 12:15. Pero Dios en su misericordia siempre tiene y siempre te está aconsejando, siempre te está mostrando el camino que te puede llevar a la perdición, hermano. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si tú obedeces al consejo de la palabra, no al consejo del hombre, hermano, si tú escudriñas, si tú ves cuál es el camino de Dios, obedece a Dios. El camino del necio es derecho, ¿en qué? En la opinión de uno mismo, en la opinión del predicador, a lo mejor es derecho, pero será derecho a los ojos de Dios. ¿Será derecho a lo que Dios te está marcando? Pero muchas veces dejamos esa responsabilidad ¿en quién? En el líder, en el que nos está dando la palabra, en el que nos está ministrando. Y ve lo que dice Dios, dice Jesús de esos líderes, de esas personas. Lucas 18:11. Ve cómo Dios habla. 18:11. Es un ejemplo de aquel liderazgo de los fariseos que tenían sobre la gente. Y ve cómo esta persona que quiso tomar el camino equivocado, que quiso tomar el camino fácil, te lleva a engañarte. Y dice 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Los líderes religiosos te llevan a que tú te sientas bien, a que tú creas que con lo que tú estás haciendo ya estás cumpliendo. Aquí este ejemplo dice que subieron 2 hombres a orar. Dice que subieron 2 hombres al templo y uno era fariseo, conocedor de la palabra, líder a lo mejor en su comunidad, y el otro era pecador, era publicano. Y aquel que se sentía que estaba en el camino correcto, se justificaba delante de Dios. Pero el otro ni quería alzar los ojos. Él sí le declaraba a Dios cómo estaba delante de él. Él sí le decía: Señor, pues soy pecador delante de ti. Sé propicio a mí. Ven a mi vida. Pero el otro: no, Señor, yo oro, ¿sí? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, los otros de allá afuera, hermano, los que están allá afuera son ladrones, ¿sí?
son injustos, mas yo me reúno cada 8 días, yo vengo a buscarte. Sí, hoy domingo, y en la semana, hermano. En la semana, hermano. En la semana, ¿cómo te comportas? En la semana, ¿cómo vives? ¿Cómo caminas delante de Dios? ¿No te estarás engañando? Ahí mismo en Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. Ve cómo poco a poco Dios nos muestra cómo ve Él el camino del necio. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Y en esos versículos Dios se contrasta, o sea, Dios contrasta un camino y otro. No es que a mí me han enseñado que Dios escucha a todos. Pues no. A mí me han enseñado que pues poco a poco Dios va a ir llevándome a más. Pues la palabra de Dios no lo dice así. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Pero hermano, yo te decía, muchas de estas cosas suceden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces tú no tienes diligencia para buscar en la palabra. Porque a veces yo no tengo esa diligencia para ir a qué realmente Dios está buscando de mí. A veces nos vamos, va a venir fulano de tal a predicar, pues vamos todos. Va a venir sutano, vamos, ¿sí? Declarando prosperidad, ¿sí? Predicando mentira, hermano. Hace muchísimos años, desde el año 94, vino una campaña de prosperidad a México. Una campaña donde muchísimas iglesias pentecostales de varias denominaciones también se unieron para traer a varios predicadores que venían de fuera, extranjeros. Traían un africano que pues con mucha promoción, hermanos, con mucha propaganda, pues llenaba estadios, llenaba. Yo fui a la Plaza de Toros, todavía existía, y fuimos. Se presentó ahí en la Plaza de Toros, en el Estado de México, se presentó en la Arena México, en varias partes. ¿Y qué pasaba? Venía declarando prosperidad para México. Te estoy hablando de hace 19 años. Y en lugar de venir esa prosperidad, pues creo que el poder adquisitivo de la gente ha disminuido, hermanos. En lugar de venir esa prosperidad a la vida, y les decían, queremos personas que amen a Dios, que sirvan a Dios, pero con una ofrenda. En ese tiempo se hablaba de millones de pesos, de $1,000,000 para empezar. Después una ofrenda de $500,000. Después de $250,000. Y así se iban bajando hasta quitarle el dinero al pobre que traía 10, 15,000 pesos de aquellos. Pero no dejaban de quitárselo y seguían declarando prosperidad, seguían diciendo. Bueno, había personas, sin exagerarle, no sé si eran, como vulgarmente dicen, paleros, pero traían las llaves de sus carros y se las entregaban. Yo dono mi carro. Hubo hasta quien donó una casa. Y hoy en la actualidad no vayas tan lejos. Simplemente a lo mejor métete a las noticias o métete al canal cristiano, entre comillas, enlace. Habla, ven por tu promesa. Profetiza, decían. Dicen. Eso es lo que te están diciendo. El camino fácil. Porque después de este servicio te dicen, tú ya vas a tener trabajo.
Ah, sí, ya voy a tener trabajo, pues entonces sí voy a invertir 15, 20 pesos, o $2, o $3. Y se los voy a mandar, ¿para qué? Pues para que me des trabajo. Para que traigas a mi hijo. Para que regrese yo con mi esposa. Muchas de esas maneras. Hoy en la actualidad está sucediendo. ¿O quieres vivirlo en carne propia? Vete a meter a una iglesia universal, de las tantas que hay aquí en Pachuca. Ve a tocar el manto sagrado para que se resuelvan todos tus problemas, para que seas sanado. ¿Sí? ¿O quieres algo más visto para que lo veas en tu propia vida en ese momento? Ven por tu milagro con Cristo. Y de esa manera te marcan que el camino de Dios es fácil. Porque después de tanta promoción, de tanta propaganda, ¿dónde va a parar esa gente, hermano? Después de que aceptan a Jesús ahí en el altar, ¿dónde va a parar? Porque yo no dudo que mucha gente vaya con sinceridad a buscar a Dios y se metan a esos lugares y empiecen a caminar. Pero al paso del tiempo te vas dando cuenta que no es como es. Pero si tú te acomodas y dices, no, pues aquí no hay mucha exigencia. Aquí con que entre mi diezmo, mi ofrenda, y esté bien con el pastor, la llevo bien cómoda. En la actualidad ese es el movimiento cristiano que se está viviendo en la actualidad en muchas iglesias. Pero donde te hablan de la cruz, donde te hablan que tienes que arrepentirte, son pocos, porque no nos gusta. Me hace sentir mal. Pero todos esos falsos profetas luego no saben ni en qué tropiezan. La palabra de Dios así nos lo dice. Mira, vamos a Proverbios 4:19. Y no únicamente los falsos profetas. Tú mismo, yo mismo, luego no sabemos ni cómo tropezamos estando en esos lugares. Proverbios 4:19 dice la palabra: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, no saben cuándo van a tropezar. ¿Y para qué poner ejemplos a lo mejor de lo que en la propia vida nos ha acontecido, cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha llevado a lo largo, en lo personal, a lo largo de estos 28 años, cómo Dios nos ha sacado de varios lugares? ¿Por qué? Yo cuando empecé a caminar con Dios, posteriormente ya cuando ya llevábamos un tiempo caminando y veíamos a los líderes, veíamos a los pastores, a los grandes predicadores del movimiento pentecostal. En cierta ocasión, meditando con un hermano que ya murió, y por cierto murió pues ya no siendo cristiano, sino que se retrocedió. Él era pastor. Meditando a través de la palabra decíamos: oye, hermano, ¿no te parece que el camino de Dios es muy fácil? No hay mucha exigencia, no nos exige mucho aquí la denominación. Decíamos: no, pues sí, es fácil, pues ya con que lleguemos allá a Dios, aunque sea de barrenderos allá arriba, ya estando arriba, pues ya aquí nos va a echar para abajo. Y la palabra de Dios te dice que aún estando allá arriba, Dios te puede una vez más echar para abajo. Pero leíamos esos pasajes y no nos deteníamos a meditarlos. En cierta ocasión veníamos de predicar por el estado de Veracruz y meditando con este varón nos pusimos a llorar a medio camino porque la palabra de Dios vino a nuestra vida y dice: hermano, ¿por qué no tenemos medios económicos para hacer el reino de Dios? Veníamos con lo contado, hermanos, veníamos con la pura gasolina de regreso y
Y veníamos entonando alabanzas, veníamos platicando, y de pronto vino la palabra de Dios. Y me decía, dice, mira, la palabra de Dios, hermano, dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y en ese tiempo el hermano estaba pasando por tribulación, y en lo personal también. Acababa yo de llegar del Estado de México aquí a Pachuca, sin trabajo, sin nada, y veníamos con lo necesario. Y por cierto, allá donde me permitieron predicar, nos daban dinero, nos daban bastante dinero, una buena ofrenda de amor, dicen ellos. Y pues, gracias a Dios nunca hemos predicado la palabra por interés ni nada. No la tomamos, hermano, la dejamos. Ni un 5 tomamos, sino que fuimos con nuestros recursos y regresamos. Pero a medio camino vino esta palabra y decía el hermano, pero si no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿por qué nosotros andamos así? Digo, a ver, hermano, es que aquí también Dios está dando una exigencia al justo. Y yo le decía, hermano, aquí sinceramente delante de Dios, tú y yo somos justos delante de Dios. Y hermano, ¿sabes cuál fue la contestación? Pues nos soltamos a llorar uno al otro, nos abrazamos y dijimos, no es cierto, no nos engañemos. El camino lo estamos caminando conforme a nosotros lo vemos, no conforme a la dirección de Dios. Y llevábamos años caminando, andábamos predicando, hermano, pero predicando conforme a nosotros, conforme a nuestra vista, no conforme a la dirección de Dios. Y es cierto, la palabra te dice, no hay justo desamparado. Pues sí, para que tu simiente no esté desamparada, lo primero que tienes que hacer es justo delante de Dios, tú y yo. Porque sí queremos la promesa, pero no queremos el requerimiento. No queremos la demanda de parte de Dios. Y eso muchas veces pasa. ¿Sí? Isaías 59:9. Y muchas veces viene esto a nuestra vida, hermano. Viene esta palabra a tu vida, viene esta palabra a mi vida. ¿Por qué? Isaías 59:9 dice la palabra: por esto se alejó de nosotros la justicia. Por esto se alejó de nosotros la justicia. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en la oscuridad. Andamos en la oscuridad. Y muchas veces esperamos la promesa de Dios. Esperamos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Pero si andamos en la oscuridad, hermano, o sea, ¿cómo Dios va a cumplir esas promesas? ¿Cómo, hermano? Si a veces confiamos más en lo que se nos está hablando a través del hombre, a través de un púlpito, y no tenemos pues el temor de Dios, y no tenemos en nosotros el celo de Dios para buscar, para ver si es realmente lo que nos están diciendo es verdad. Vamos a Mateo 15:14. Y te estoy hablando del camino del necio, de cómo nos dejamos guiar. Mateo 15:14. Y fíjate cómo Jesús decía a los discípulos, Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciego.
guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos, aún tu predicador, aún tu líder, aún el que te ministraba, va a caerán en el hoyo. O sea, Jesús veía cómo estos falsos líderes, estos falsos predicadores, estos fariseos que se escudaban en la ley, cómo guiaban a la gente. Son guías de ciegos, porque veía que la gente obedecía en todo. Pero Dios realmente, ¿cómo ve a toda esta gente? Dios, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve estos liderazgos? ¿Cómo ve que tú seas ciego, que no quieras caminar por donde Dios te marca? Romanos 2, 17 al 24. En cierta ocasión los discípulos decían que era dura la palabra, que era difícil la palabra. Y le dijeron a Jesús: Señor, mira, la gente se está yendo, es dura tu palabra. Y Jesús, ¿qué les contestó? ¿Vosotros también queréis ir? ¿Ustedes también quieren ir? Y ve cómo aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, habla de esta gente inspirado por Dios. Romanos 2, 17 dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Aquí Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le estaba diciendo de aquellos fariseos, de aquellos líderes religiosos de esa época, cómo se apoyaban en que decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros descendemos del padre Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Pero no lo hacían a lo mejor convencidos y por temor a Dios, sino le hacían gloriándose de esa oportunidad, porque era pueblo judío, era pueblo escogido de Dios, dice la palabra. Y ellos, en lugar de pensar con reverencia, de pensar con temor, se gloriaban en eso. Se gloriaban en Dios, que eran descendientes de Él. Y conocían su voluntad. O sea, porque no la ignoran. Todos los falsos profetas que predican, que aligeran la palabra, conocen la voluntad de Dios, hermanos. Pero estos se basaban en la ley, hoy se basan en las obras, hoy se basan en lo material. Y confían que son guías de los ciegos. Confían en que la gente les obedece, que confían en que la gente está conforme con ese liderazgo. Y el apóstol, a través del Espíritu, les decía: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. O sea, tú que conduces a otro, no te puedes conducir a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, cometes ofensa de Dios. Y hermanos, si te pones a investigar cuántos pecados vienen arrastrando muchos de esos líderes, algunos hasta en público los han llegado a bajar del púlpito, estando personas predicando que en medio de un estadio de béisbol, con miles y miles de gentes, llegaron
agarrar a un predicador acusándolo de adulterio, encadenándolo ahí en medio de toda la gente. Y uno que era de los que salen en el enlace, de esos predicadores que hoy están en Estados Unidos y mañana están en Inglaterra, en Alemania, o aquí en México. Y que aquí vino una vez y casi le hacíamos lo que al Papa, le tendíamos la alfombra para que caminara, no se vaya a ensuciar sus zapatos. Pues dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y lo peor, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Porque aquí dice, por causa de vosotros. Pero también podemos cambiar de decir, por causa mía. O sea, ¿cuántas gentes, cuántas personas han blasfemado el nombre de Dios a lo mejor por tu testimonio? Y eso tú tienes que verlo con Dios. Pero la palabra que tomábamos como base no únicamente se queda con esta verdad. Proverbios 14:14 dice que el camino del necio, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que realmente ha tomado el camino correcto, ¿qué dice? Está contento. ¿Pero por qué está contento, hermano? ¿Por qué está contento? Porque el que realmente ha depositado su confianza en Dios, a pesar de que vienen problemas, a pesar de que vienen dudas, a pesar de que vienen las pruebas a tu vida, te mantienes firme. Primero que nada, cuando tú vienes a Dios, cuando tú escoges el camino correcto, tienes una nueva vida, hermano. Cambia radicalmente tu vida. Ya no eres el mismo. Ahora, Dios es el que guía tu vida. No eres tú. No es que a mí me parece este camino derecho. Es que a mí No. Viene una nueva vida a ti. Cambia radicalmente esa vida que llevas. Romanos 6:4 es de aquel que realmente ha tomado el camino correcto. Estas son ciertas características que les acompañan. Aquí tú tienes que ver si tú estás conforme a estas características. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Está hablando de Jesús. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú realmente has escogido el camino correcto, hay esa característica, una nueva vida en ti. Y eso lo tiene que ver el que está a tu lado. Eso lo tiene que ver el que convive contigo. Y tú ya no caminas conforme a tu parecer. Es que, pues si asisto aquí cada 8 días, me la llevo tranquila y ya estoy bien. No. Ahora tú vas a caminar por fe. Porque Dios ha cambiado tu vida. Ahora ese caminar por fe te va a llevar a ir cada día, es cierto, confiando más y más en Dios. Segunda de Corintios 5:7. El camino del hombre de bien camina por fe. Segunda de Corintios 5.
7. No sé si está pasando. No, está equivocado, hermanos. Vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas. Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Una característica del que realmente ha escogido el camino verdadero es esta: ¿sí? Andar en el Espíritu. Cada día tratar de que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida, el que nos guíe, el que nos lleve a esa tierra de rectitud. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pero si tú has escuchado y has visto que por ejemplo, en ciertos lugares donde la alabanza es muy estruendosa, donde la alabanza es muy agradable a tu carne, cuando menos sientes, pues ya estás a lo mejor bailando cumbia, hermano. ¿Es cierto, hermano? O a lo mejor te trae recuerdos. Mas sin embargo, si tú andas en el Espíritu, Dios es el que te administra. Dios es el que te lleva a entenderlo. Efesios 5:2. Otra de las características es que andemos en amor, que andemos en ese amor que ha tenido Dios para tu vida, para mi vida. 5, vamos a darle lectura al 1 y el 2. Dice la palabra, Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú le has ofrecido, hermano, tu caminar, tu vida. Se le has ofrecido a Dios como ofrenda. Que sea agradable a Dios. No que sea agradable a ti mismo, sino que lo ofrezcamos a Dios. Pero el que ha escogido el camino verdadero también anda en luz. No anda en tinieblas como aquellos que no saben en qué tropiezan. No, anda en luz, porque Dios es el que te alumbra. Vamos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Lo que les decía, les comentaba al principio: pero si andamos en luz, como Él está en luz,
Tenemos comunión unos con otros. Busca la comunión con tu hermano. Busca la comunión con tu hermana. Porque andamos en el mismo espíritu. Porque andamos esforzándonos en hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero que no la uses como un amuleto. Como allá la gente a lo mejor te ha enseñado, o como en algunos lugares antes hasta nosotros mismos lo hacíamos. Queríamos reprender al diablo con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Sí, es cierto, hermano, tiene poder la sangre de Cristo. Pero tiene poder para limpiarte del pecado. Tiene poder para limpiar tu vida. Y tú mismo le puedas hacer frente al enemigo cuando quiera introducirse en la vida en tu camino. Entonces hay varios caminos más. La palabra es muy clara. Dios no nos deja, a nuestro parecer, cuál es el verdadero camino. Dios te muestra exactamente quién es el verdadero camino. La palabra de Dios te lo dice. El único camino y el más seguro, vamos a Juan 14:6. No hay otro, hermano. No hay otro que te lleve al cielo. No hay otro caminar. No hay otra manera. No hay un camino más corto. Este es el camino más seguro. Juan 14:6, muy conocido por la mayoría, muy predicado en muchos lugares. Y son palabras de Jesús. O sea, aquí, si tú puedes ver, no es un líder. A lo mejor no es de esos líderes tan grandes como Mahoma. Él nunca dijo, yo soy el camino. Él no. Tú puedes ver sus escritos y aún así de varios líderes de todas esas religiones que tienen millones y millones de adeptos. Nunca nadie de esos predicadores, de esos profetas, dijeron, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Ese es el único camino verdadero. Ese es el único camino. Pero Jesús, cuando trataba de atraer a la gente, sus primeras palabras, su primer mensaje que le decía a la gente es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el camino verdadero que te lleva a la vida eterna. Arrepentimiento, pero no para contigo, para con Dios. Son palabras de Jesús que Él mismo dijo. Son enseñanzas de Jesús que Él mismo tomó y le habló a la gente. ¿Sí? El camino que nos lleva al cielo, el camino que te va a llevar a la vida eterna, tiene que ver con el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de corazón, el arrepentimiento que te lleve a restituir al agraviado, a aquel que has ofendido, que te lleve a restituir aquello que te has robado a lo mejor. Ese es el camino verdadero. No es fácil, hermano, es cierto, pero por algo Dios lo dejó trazado de esa manera. Y en la palabra tú puedes encontrar que Él le decía a la gente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muere a ti, muere a tu yo, toma tu cruz y sigue. Ese es el camino que te va a llevar a la vida eterna. No es el camino fácil, no es el camino a través de una ofrenda, no es el camino a través de una oración mágica. No, hermano. El que quiera seguir el camino de Dios, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sigamos a Él. Ese es el camino verdadero. Ese es el camino del sabio. Ese es el camino de aquel que quiere hacer la obra de Dios.
y lo hace contento, y lo hace bien, como veíamos en la definición del hombre de bien. Ese es el camino verdadero, hermanos. Ojalá y tú y yo hayamos escogido el mejor camino. Y a pesar de que veas tribulación en tu vida, a pesar de que veas que las cosas no son fáciles, Dios te muestra siempre el camino correcto. Y la otra, Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar, de lo que tú puedas aguantar, siempre y cuando seas fiel a Dios, seamos fieles a Dios. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a meditar un momento. ¿Qué camino queremos tomar? ¿Qué camino estamos escogiendo para nosotros? Sí, Señor. Cristo es el camino que quiero seguir. Cristo es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar. Y aunque desmayare, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo es mi amigo, nunca me fallará. Gracias, Dios. Pero yo vivo confiado que Cristo es mi amigo, mi mejor amigo, mi mejor amigo, nunca me fallará, nunca me fallará. Nunca me fallará. Gracias, Dios, por esa promesa, Señor, porque confiamos que si hemos escogido el camino correcto, Señor,
tú vas a estar con nosotros, Señor. Padre, cuando más complicado, Señor, se haga el camino, Señor, cuando más pedregoso esté, Señor, tú nos vas a llevar de la mano, Señor. Padre, cumple tus propósitos en cada alma aquí presente, Señor, en cada hermano, en cada hermana, Señor, en cada joven, en cada señorita, Dios, que realmente, Señor, tomen esa decisión de seguirte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo, Señor, porque a veces, Señor, pensamos que los caminos que nosotros trazamos son más derechos, Señor. Padre, cuando tú ya lo has hecho todo, Señor. Cuando tú nos has trazado el camino correcto, Dios. Padre, endereza nuestros pies si van caminando por camino equivocado, Señor. Métenos a esa senda, Señor. A esa senda que lleva hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Dios. Una senda que el mundo no conoce, una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo encuentro, en Cristo encuentro la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo encuentro, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. Padre, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida, Dios. Y nadie, dijiste tú, nadie va a llegar al Padre si no es por medio de ti, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor. Tú toma a cada uno de nosotros, Señor, y llévanos hasta el final, Señor. Porque confiamos en esas promesas tuyas, Señor.